nuestras vidas y a decirle a Él lo mucho que lo amamos, lo mucho que es bueno Él con cada uno de nosotros. Hoy en este día quiero decirles de una manera especial de que nuestro Dios es el Dios hacedor de todas las cosas, que nuestro Dios conteste cada una de nuestras peticiones, que nuestro Dios, para Él nada es difícil, que cada una de las peticiones por las cuales tú nos estás hablando día a día, de que oremos por ti, por tu petición, por tu causa, ha sido conocida y presentada delante de la presencia de nuestro Dios. Hoy yo quiero hablarte de algo muy personal. Yo quiero hablarte de una palabra hermosa que Dios habló a mi vida, que provocó un impacto en mi corazón. Yo quiero decirte que para el Señor nada es imposible, que en Dios nosotros estamos completos, que en Dios nosotros estamos seguros, que Dios es el Dios poderoso, hacedor de todas las cosas. Hoy día, de aquí, desde la casa de Dios, Centro Cristiano Jesucristo es el Señor, vamos a enviarte una palabra que va a provocar algo muy especial en tu espíritu. El Señor me daba una palabra en esta madrugada en mi hogar, y después de que terminé de orar, me puse a meditar en esa palabra que Dios me daba, y es acerca del Salmo 23, un salmo muy conocido para cada uno de nosotros, un salmo que nosotros muchas veces lo sabemos hasta de memoria, lo saben los niños. Es un salmo maravilloso que te habla, tiene un contenido precioso espiritualmente hablando, y nosotros podemos hablar de diferentes, exponerlo de diferentes maneras, este Salmo 23, pero yo en este día solamente quiero hacer un resumen muy especial que pueda impactar tu vida, que pueda ministrar a tu corazón, que pueda traer refrigerio, que pueda traer aliento, que pueda tocar tu vida y Dios hablarte por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, amado hermano, querido amigo, tú que me estás viendo en este momento, desde la casa de Dios, Centro Cristiano Jesucristo es el Señor, José C. es Ministerio Internacional, y en este momento compartiendo con ustedes la pastora Sonia Rojas. Es una palabra que puede transformar tu vida, es una palabra que puede llenar tu vida en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción que tú estás viviendo. La palabra del Señor dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es un salmo que te habla de la provisión de Dios, es un salmo que te habla de la dirección de Dios, es un salmo que te habla del consuelo de Dios. Amén. Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y eso es nuestro Señor para nuestra vida. Él es nuestro pastor y nada nos faltará, dice la palabra del Señor. Fíjate qué hermoso. David escribe este salmo y nos habla a nosotros de Dios como pastor. David tenía experiencia, vivencia de él como pastor de ovejas. La palabra del Señor dice que nosotros somos ovejas de su prado, amén, y que Él es nuestro pastor. Él tenía esas vivencias propias en su vida. Él sabía mejor que nadie el cuidado que Dios había tenido con su vida cuando él era un pastor de ovejas, y después de ser un pastor de ovejas llegó a ser un rey de Israel, quien gobernó por 40 años, amén. Y dice la Escritura, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando nosotros hacemos de Dios, cuando lo hacemos a Él nuestro pastor, nada nos falta a nuestra vida. Cuando lo hacemos de Él nuestra provisión diaria para nuestra vida, nada nos faltará. Cuando lo hacemos de Él todo para nosotros, nada nos puede faltar. La palabra del Señor dice que mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el suplidor de todas las cosas. Amén. Dice que los leoncillos tienen hambre y se sacian. Cuanto más los hijos de Dios seremos llenos, abastecidos de la provisión de Dios. Amén. Y en este día yo quiero provocar en tu espíritu una palabra que entienda verdaderamente el significado de la provisión de Dios. Amén. Hay mucho pueblo de Dios que en este momento que me está viendo, que está abatido, que está angustiado, que tiene problemas, que no sabe qué hacer con sus situaciones que tienen a su alrededor, que ven las cosas humanamente hablándolas como imposibles. Pero el Señor te dice, Él es tu pastor y nada te faltará. En lugares delicados pastos, David como pastor de ovejas buscaba los mejores pastos para que las ovejas y el rebaño fuese alimentado. Nosotros también nos unimos a esos delicados pastos, que saboreamos esos pastos
especiales para nuestra vida, que son la palabra de Dios. Cuando tú te alimentas a diario tu vida espiritual de la palabra de Dios, la palabra de Dios dice en Apocalipsis que es el libro profético, amén. Y cuando nos alimentamos de esa palabra del Señor y la hacemos nuestro pan diario, nos nutrimos de esos delicados pastos que es la palabra del Señor, amén. Dice, y después dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Yo te estoy haciendo un corto resumen porque podríamos exponerlo de diferentes maneras, amén. Pero yo te estoy haciendo un resumen para que tú puedas captar la idea de lo que yo trato de hablar a través del Espíritu del Señor a tu vida y a tu corazón. Dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, amén. Aparte, aunque ande en valle de sombra, humanamente hablando, muchos pasamos por diferentes clases de valle, amén. Pasamos por diferentes valles de sombra y de muerte. Pero que tú pases por un valle de sombra o de cualquier clase de sombra, de aflicción, de tribulación, de angustia, de dolor, una mala información, una mala noticia que te da tu médico, aunque andes por diferentes valles atravesándolo, no quiere decir que el Señor estará contigo. El Señor lo prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y aunque en este momento tú estés atravesando diferentes valles, posiblemente son valles de sombra económico, financiero que estás atravesando, Dios no te va a dejar. Él estará contigo. Él es tu Dios, tu suplidor. Él dijo que Él estará contigo porque su vara y su callado nos van a infundir aliento. Amén. La vara de nuestro Dios representa autoridad para nuestra vida. Amén. Su callado es el que nos da la dirección. Así como el pastor de ovejas usaba su callado para guiar las ovejas a su redil, así nuestro Dios usa ese callado, la palabra de Dios, para guiar nuestra vida en la dirección correcta que nuestra vida debe de tener. Amén. Entonces, no importa el valle que estés atravesando en este momento, no importa por la situación que estés viviendo en este momento, el Señor dice que Él es el que te da esa dirección para tu vida, aunque andes en valle de sombra. Amén. Son muchas las personas en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que están pasando por diferentes valles. Pero amado amigo, amado hermano, tú no estás solo. Dios prometió estar contigo. No tienes por qué temer. Tú vas a cruzar ese valle que en este momento estás viviendo de sombra, de aflicción o de muerte que han traído a tu vida, pero lo vas a cruzar no tú solo, lo vas a cruzar con el Señor, porque el Señor va delante de ti para protegerte, para cuidarte y para guiarte, dice la palabra del Señor. Amén. También dice, mira qué importante dice la palabra, tu vara me va a infundir aliento. Qué lindo cuando Dios muchas veces tiene que usar la vara para corregirnos. La vara es para corrección, amén. Pero qué lindo es cuando nos dejamos alinearnos y moldearnos, amén, por la vara de nuestro Dios. Porque nosotros como iglesia necesitamos ser alineados, amén, a la dirección de nuestro Dios. Para que tu vida cristiana pueda tener éxito, para que tu vida cristiana pueda ser triunfante, tienes que ser alineado conforme a la palabra de Dios. Amén. Muchas veces el pueblo de Dios pasa muchas situaciones porque desconoce totalmente la palabra de Dios. Tenemos que alimentar nuestra vida diaria a través de la palabra del Señor. Amén. También dice la Escritura. Oye bien qué dice la Escritura. Dice, y voy a saltarme en los versículos. Dice, aunque ande en valle de sombra, Él estará conmigo. Después dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. David buscaba los pozos de agua para que sus ovejitas fueran saciadas de la sed que tenía. Dios ha cavado pozos espirituales en nuestra vida para que nos alimentemos de esa agua que es la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, 26 dice que la palabra es el agua de vida para nosotros. Jesús le dijo a aquella mujer, si verdaderamente tomaras de que te ofrece agua ahora mismo, no tendrías sed jamás. Cuando venimos y tomamos agua de la verdadera fuente para nuestra vida, que es Jesucristo el Señor, no vamos a tener sed. Y sea cual sea tu situación, sea cual sea el momento de tu vida que tú estés viviendo, vas a estar confiando que junto a esas aguas de reposo Él te va a guiar. Amén. Porque ese es el propósito de Dios.
guiar tu vida junto a aguas de reposo, porque las aguas de reposo traen descanso. Después de que la ovejita tomaba agua, reposaba, amén. Y nosotros, después de que llenamos nuestra fuente espiritual a través de Dios, también nosotros reposamos creyendo que Dios es el que va a hacer todas las cosas, que nosotros solamente estamos confiando y creyendo que poderoso es Dios para hacer las cosas abundantemente. Y después dice la palabra del Señor, dice, aderezas mesas delante de mí. Mira qué hermoso, te estoy haciendo un resumen. Aderezas mesas, esa fue la palabra que el Señor trajo hoy, después cuando terminaba de orar hoy lunes y presentar cada una de las peticiones de cada uno de ustedes. Dice, aderezas mesas. La palabra en el diccionario adereza significa condimentar un alimento o una bebida, adornar algo con un detalle que lo mejora. Entonces, el Señor preparó, aderezas mesas delante de mí en presencia de los angustiadores. El Señor ha preparado las mejores mesas para ti. Recordemos la historia de Mefiboset, el hijo de Jonathan, que David había hecho un pacto con Jonathan. Y él, cuando fue rey, buscó la descendencia, la generación de Jonathan, y preguntó e hizo la pregunta que se había quedado alguno de la casa de Jonathan. Y buscaron a Mefiboset, un joven que había quedado lisiado por un accidente que había tenido con su nodriza cuando era niño. Y él vivía en Lodebar, un lugar desértico, un lugar donde no había agua. Hay mucha gente hoy que está lisiada también espiritualmente hablando, paralítica espiritualmente hablando, que se ha quedado en Lodebar, un lugar desértico donde no hay agua, donde no hay manantiales, donde no hay ríos. Por eso es que el Señor quiere llevarnos a nosotros a las aguas profundas de Dios, para que entremos a otra dimensión, para que caminemos en esa dimensión, en esos niveles de gloria, en esos triunfos que el Señor nos dice en su palabra. Queremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Eso es lo que Dios está buscando para el pueblo del Señor. Y dice la palabra que el rey David buscó a ese joven. Y cuando buscó a ese joven, lo hizo llamar, mandó y lo buscó y lo sentó a la mesa del rey. Ese joven lisiado ahora se sentaba en la mesa del rey. Era tanto así que el joven se sentía como algo que no tenía valor, como un joven que no tenía valor. Y dice la escritura que él vino y se presentó y David le dijo, come, siéntate ahora en la mesa del rey. Quiere decir que todo lo que este joven había perdido como su herencia, como su heredad, acerca de sus padres, sus tierras, todo, dice la palabra, le fue devuelto por el rey David. Nuestro Dios Padre, a través de Cristo Jesús, nos ha devuelto todas las cosas que el enemigo un día te robó, que el enemigo un día te quitó, nos han sido devueltas, amén. Nadie daba nada por nosotros, éramos lo peor posiblemente de la sociedad, a lo mejor no teníamos valor, nos considerábamos que no servíamos para nada, nuestra autoestima estaba baja, pero un día el Rey de Gloria, Jesucristo el Señor, nos encontró y después que nos limpió, nos santificó, nos apartó, nos sentó en la mesa con el Rey. Y ahora nosotros comemos, no de las migajas que caen de la mesa, sino que comemos del pan del Rey sentados en la mesa del Señor. Entonces la Escritura dice que Él adereza mesas, Él ha preparado, como leíamos hace poco acá, Él ha condimentado, Él ha adornado, Él ha puesto cada detalle de su presencia en nuestra mesa enfrente de los angustiadores, para que los angustiadores miren lo que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creerle lo que realmente